buenos días, sean todos bienvenidos. Esta es la tercera llamada. Vamos a dar inicio a la primera actividad que tenemos organizada para esta jornada de reflexión-acción en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el lema Educar para no violentar. Les pedimos a todos que tomen asiento, que se pongan cómodos. Y me voy a permitir presentar al honorable presidium que el día de hoy nos acompaña con esta mesa redonda denominada La violencia contra las mujeres en el ámbito educativo. Les pido un fuerte aplauso para la doctora Erika González de Salceda, quien nos acompaña el día de hoy como todavía encargada del despacho de la Universidad Pedagógica Nacional. Les pido un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña el maestro Ernesto Lara, González Lara, una disculpa. Él es nuestro director ya de la Universidad Pedagógica, pero bueno, está a punto de tomar funciones el día 1 de diciembre. Es el director electo, ¿vale? Entonces les pido también un fuerte aplauso. También nos acompaña el maestro Rubén Quintana Colín, quien también hasta el 1 de diciembre nos apoya como su director académico de esta casa de estudios. Agradezco la presencia también de todos nuestros colegas docentes, de los estudiantes y público general que nos acompañan de manera presencial, también quienes están conectados vía la plataforma de Zoom. Les agradecemos que estén conectados. Y sin más preámbulo, voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa redonda. Tenemos a la doctora Claudia Elisa López Miranda, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de México, y les pido un fuerte aplauso, por favor. También como ponente nos acompaña la maestra María Guadalupe López Cepeda, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que de Estado de México, perdón, quien también va a estar con nosotros en la mesa como comentarista. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, y vamos a tener a Say H, que nos está acompañando desde Zoom, y que ella está precisamente en el Estado de Morelos y acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, también tenemos a nuestra moderadora de lujo, a la doctora María Eugenia Luna, que el día de hoy va a estar apoyando con esta actividad, y los invitamos pues a estar atentos. Acá tenemos todavía algunos lugares enfrente para quienes quieran sentarse. Les agradecemos mucho y cedo la palabra a la doctora Luna. Muchas gracias. Buenos días. Les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca. A quienes nos acompañan aquí en este auditorio y también a quienes nos siguen por Zoom. A esta mesa denominada La violencia en el ámbito educativo, esta mesa se desarrolla en el marco de la jornada de reflexión-acción Educar para no violentar. Educar para no violentar es una adaptación del lema de nuestra universidad, que es Educar para transformar. En 1960, un día como hoy, fueron asesinadas las hermanas Minerva, María Teresa y Patria. Es un crimen hasta hoy condenable, ya que como ciudadanas y activistas se opusieron a la dictadura militar en su país, República Dominicana. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, nos hacen recordar que sus aleteos y sus alas son símbolo del vuelo por emprender hacia acciones libertarias. En su memoria, y para honrar su activismo político, en 1981, en el marco del primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, se adoptó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1999, la ONU declara esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Que las vidas arrebatadas de las mujeres no se olviden, que la violencia que se ejerce sea visibilizada,
que las acciones apunten a la prevención, que la educación, que es nuestro campo, y la legislación sean vías para una vida libre de violencia. Con estos precedentes, la Universidad Pedagógica Nacional ha emprendido esta jornada porque la educación formal y no formal son claves desde las cuales incidir para revertir la violencia hacia las mujeres. Es fundamental mirar los espacios escolares sin romanticismos, sino más bien develar las dinámicas normalizadas en las que se cobija la sistematización de formas violentas contra las mujeres. La escuela y la universidad, como sus alrededores, no son lugares seguros para todas las mujeres. Un indicador son los resultados de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares de 2021. Esta señala que 18 de cada 100 mujeres han experimentado violencia física a lo largo de su vida. 43.3 afirma que han sido violentadas por sus compañeros en la escuela. El tipo de violencia que predomina es sexual con un 48%. En lo concerniente a la vida, estos son los datos de la vida escolar. En lo concerniente a la vida laboral, el 34.2% han sido violentadas por un compañero. Se trata de 36.9% de violencia psicológica. Estas cifras corresponden a mujeres de 15 años y más. Sin embargo, las condiciones de las niñas no son mejores. El Estado de México ocupa el primer lugar con un 76.7% de las entidades con mayor violencia. Es decir, que las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia a lo largo de su vida. Nuestro Estado ocupa el segundo lugar en violencia en la escuela. A lo largo de la vida, 36.6 mujeres de las mexiquenses han vivenciado violencia escolar. Y con estas cifras que nos mueven a la reflexión y a pensar qué hacer desde nuestro ámbito o junto a quién estamos en nuestro ámbito, me voy a presentar. Soy María Eugenia Luna García, soy hija de Esperanza, nieta de Juana y Antonia, soy hermana, soy hija, amiga y profesora de asignatura en esta universidad. Soy mujer madura, heterosexual, cisgénero, en momentos separatista, estudiosa de los procesos mixtos psicoeducativos y también moderadora en esta mesa. Gracias, Audrelor. Esta mañana escucharemos en un primer momento a las expositoras y posteriormente les invito a que compartan sus dudas y comentarios para abrir el diálogo y que aprovechemos la presencia tan valiosa de las colegas. Sin más, iniciamos con la exposición de la doctora Claudia Elisa López Miranda. La doctora Claudia Elisa López Miranda es la segunda vez que nos acompaña en la universidad. Ella es docente de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 2017. Obtuvo su doctorado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son análisis sistemático de la sociedad, género y feminismo. Pertenece a la Red de Académicas Feministas del Estado de México y a la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Es fundadora del Círculo Feminista Alay de Fopa. Sus publicaciones más recientes son Teoría General de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann, Interdisciplinariedad y Potencial Empírico, y el artículo La presencia de las mujeres en la sociología, una mirada desde la formación en la licenciatura. En un segundo momento escucharemos la participación de la maestra María Guadalupe y la maestra María Guadalupe López Cepeda es candidata a doctora en diseño con énfasis en identidad y representación, maestra en diseño por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en diseño gráfico. Actualmente es docente multidisciplinaria en la licenciatura en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMEX, en el Instituto Universitario del Estado de México,
y en el grupo Colegio Mexiquense, en materias como semiótica, procesos artesanales, sociedad y cultura, diseño de proyectos empresariales, ética profesional e historia del arte. Ha presentado ponencias en distintas sedes del Estado de México y actualmente es colaboradora en la revista de divulgación Legado de Arquitectura y Diseño. Es expositora colectiva como fotógrafa con temas de sociedad y cultura del Estado de México y participa activamente del Círculo Feminista Alaide Fopa. Fue diseñadora y correctora de estilo del Departamento de Mercadotecnia del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Y por último, tenemos en Zoom a Sai H. Sai H es la vocera de la colectiva feminista morelense Morras contra la Violencia Institucional. Esta es una colectiva conformada en su mayoría por sobrevivientes de violencia institucional. Tiene como misión visibilizar la indiferencia de las autoridades universitarias ante los desafortunados eventos de acoso y agresiones sexuales en la máxima casa de estudios, ya que no han desarrollado políticas de restitución a las víctimas y permite impunidad de los agresores. El objetivo de la colectiva es transformar los organismos dedicados a brindar protección a las víctimas y a quienes asesoran códigos de ética de la comunidad universitaria. Buscan también transformar la visión conmiserante sobre las víctimas y que les permite el restablecimiento de su dignidad. Priorizan el estudio y atención sobre las agresiones para erradicar costumbres lacerantes para la sociedad en general y que la unidad de investigaciones jurídicas provea sanciones que permitan que esto no se haga costumbre. Buscan la unidad que represente la seguridad, no solo para hablar de espacios universitarios, sino para el desarrollo pleno y profesional de las mujeres. Sin más, cedo la palabra y dejo con ustedes a la doctora. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación de María Eugenia. Estoy muy contenta de estar acá. Nosotras la conocimos en un foro justamente sobre derechos de las mujeres, en contra de la violencia contra las mujeres, y me encantó su energía, su disposición al diálogo. Me parece muy importante que cada vez más espacios abran la discusión en torno a este fenómeno tan importante, ¿no? Por un lado, los derechos de las mujeres y por otro lado, la violencia contra las mujeres, ¿no? La discusión que les quiero compartir hoy es sobre un trabajo que estoy realizando actualmente en la especialidad de género, violencia y políticas públicas, ¿no? Y es un trabajo que se vincula con la transformación de los programas de estudio en las universidades, ¿no? Entonces es una discusión sobre programas de estudio. Eso no significa que no me parezca importante señalar hoy que hay cuestiones de violencia clave que se tienen que discutir y atacar, ¿no? Por ejemplo, el tema de el acoso y la violencia sexual que está tan presente en las universidades, ¿no? Es muy importante, por un lado, poner sobre la mesa el tema para que entendamos qué significa, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso o de violencia sexual. Es proveer a las compañeras, proveer a las estudiantes de conceptos, de herramientas para nombrar las violencias. Digo esto porque cuando María Luisa mencionaba los datos acerca de los índices de violencia en las universidades, siempre resulta que la violencia sexual sale, ¿no? Aparece. Y, por ejemplo, hay un elemento, un fenómeno vinculado con la violencia sexual que es muy delicado y es el acoso, porque nosotras sentimos el acoso en las universidades, pero no siempre tenemos conceptos para nombrarlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante discutirlo. Les voy a poner un ejemplo. El acoso, aunque no sea tocamientos, siempre se siente en el cuerpo, ¿no? Las compañeras que han sufrido acoso saben que eso es una cosa que se siente, ¿no? Es una energía que se siente en el cuerpo, que afecta emocionalmente. Pero como no siempre tenemos conceptos para nombrarlo, no denunciamos, porque ¿qué voy a denunciar? ¿Te tocó? ¿No? ¿Te manoseó?
¿Te dijo algo? No, pero cierta expresión corporal, ¿no? Me citó a tal hora en su oficina, me escribió un WhatsApp el viernes a las 11, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son elementos a partir de los que se puede conceptualizar el acoso. Entonces, una primera cuestión, el concepto, tener las herramientas para nombrar al acoso, acoso, para nombrar a la violencia, violencia. Les voy a recomendar un libro que se llama El invencible verano de Liliana, de la escritora Cristina Rivera Garza. Es un libro sobre el feminicidio de su hermana. Y entre las cosas importantísimas que dice es, a Liliana, mi hermana, la mataron hace 30 años. Fue un feminicidio y en ese momento no disponíamos de conceptos para nombrar todas las violencias que rodearon al feminicidio. En ese momento no disponíamos del concepto feminicidio, pero tampoco disponíamos del concepto, por ejemplo, terrorismo de pareja, ¿no? Su pareja que le estuvo acosando, molestando reiteradamente y que termina matándola, ¿no? Tampoco disponíamos del concepto de acoso callejero, era piropo, ¿no? Vas por la calle y te gritan, güerita, chinita, mamita, ¿no? Y la gente dice, bueno, es un piropo, ¿por qué las feministas son tan radicales y tan furiosas? Se les está haciendo un piropo, ¿no? Hoy sabemos, gracias a la CEDAW, a Belén do Pará, a la ley de acceso, un montón de dispositivos legales, que eso no es piropo, eso es acoso callejero. Entonces, hago este preámbulo para decir que, si bien yo me voy a enfocar hoy en una cuestión de programas de estudio, y ahora les explico por qué, sí me parece muy importante abrir estos foros para discutir primero los conceptos, las herramientas a partir de los que podemos nombrar la violencia, para después poder denunciar esa violencia, ¿no? Si nosotros sabemos que me estoy sintiendo rara, cuando voy a su oficina me siento rara, como que siento algo en el estómago, como que siento algo en los brazos, ¿no? Pero no me tocó, algo está pasando, ¿no? El cuerpo te habla, el cuerpo te dice. Entonces, si nosotras en un primer momento sentimos, pero después tenemos las herramientas teóricas para nombrarlo, entonces podemos denunciar. Y respecto a la denuncia, quiero decir algo muy importante dentro de las universidades. Hay todo un discurso en contra de los tendederos, ¿no? ¿Por qué ponen el nombre del profesor en el tendedor? ¿Por qué no mejor hacen una denuncia formal, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Sí, hacer las denuncias formales y sí poner los nombres en los tendederos. Porque de pronto las estudiantes no denuncian porque los mecanismos de denuncia no están bien diferenciados. Ellas no saben exactamente a quién tienen que acudir cuando sufren violencia, ¿no? Si yo sufro violencia de un profesor, de un alumno, ¿quién es la primera persona a la que tengo que acudir? Pregúntenselo ustedes. ¿Lo saben? ¿No lo saben? Entonces, eso es algo que se tiene que poner sobre la mesa. Y una vez denunciando, ¿cómo se dan esos procesos de denuncia? ¿Hay revictimización o no hay revictimización? ¿Qué significa que te revictimicen? Según la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, cuando la víctima denuncia, quien recibe la denuncia, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Creerle a la víctima, creer en el dicho de la víctima. Y entonces iniciar un proceso. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley. Entonces, cuando ustedes llegan a la oficina de quien atiende estas cuestiones y le dicen, un compañero me acosó, en lugar de acompañarlas y responder, estoy contigo, vamos a iniciar un proceso. Las pruebas, dame las pruebas, ¿tienes video? Eso es revictimización. Incurre nuevamente en una falta legal, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que se tienen que discutir. Qué bueno que haya estos espacios para discutirlo, ¿no? Que no existan los mecanismos bien diferenciados puede responder a dos cuestiones. Una primera, desconocimiento, y otra, omisión deliberada, ¿no? Y las dos las tenemos que atacar. El desconocimiento, abriendo estos espacios para discutir y para aprender, y la omisión, bueno, pues sirviéndonos de la CEDAW, de Belén do Pará, de las leyes de acceso, de las leyes de igualdad de trato, para decir, eso que estás haciendo no solo es incorrecto, sino que es ilegal, ¿no? Entonces me parecía muy importante mencionar eso antes de mi exposición.
Decir también que nosotras tenemos una colectiva que se llama Círculo Feminista Alaí de Fopa. Hacemos eventos fundamentalmente académicos de corte feminista, pero no académicos especializados. El objetivo del círculo es llevar a espacios más amplios discusiones que de pronto se quedan en espacios muy acotados de la ciencia, de la academia, ¿no? Entonces nosotros invitamos compañeras que están investigando a que le hablen a un público más amplio en un lenguaje muy amable, muy cercano, para que todos, todas aprendamos, ¿no? Bueno, ese era como un preámbulo, no me quiero extender más porque la exposición que les tengo preparada para hoy es sobre un diagnóstico de la perspectiva de género en los programas de licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? A lo mejor ustedes van a decir, ay, bueno, a nosotros qué nos interesa la sociología, ¿no? Pero la sociología es solo un caso. Este es un modelo que yo pretendo aplicar a muchas licenciaturas y a muchas disciplinas. Porque, como hablábamos en la primera parte de la exposición, hay violencias muy claras, el feminicidio, el acoso, la violencia sexual. Pero frente a la lucha feminista, frente a la demanda de las feministas porque acaben esas violencias, se vuelve políticamente incorrecto decir, está bien que las maten, qué bueno que las matan, ¿no? Eso ya no es políticamente correcto. Sigue sucediendo, pero ya no es políticamente correcto. Entonces el patriarcado diferencia otras formas de violencia más sutiles, más sofisticadas, ¿no? Mi hipótesis es que la manera en que se diseñan los programas de estudio es una de estas nuevas formas de violencia sofisticadas y sutiles, ¿no? Y de eso trata la investigación. Se llama Diagnóstico sobre la perspectiva de género en los programas de licenciatura en Sociología de la UAMX, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este proyecto, este documento, es un análisis sobre si existe perspectiva de género en los programas de la licenciatura en Sociología de la UAMX o no. Lo que hago es primero plantear el problema teóricamente, metodológicamente, ¿no? Recupero algunos conceptos sobre borradura de las mujeres, violencia sexista, violencia machista en las universidades, etcétera. Y finalmente, y diseño una matriz que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Diseño un cuadro para evaluar los programas. Y finalmente ofrezco datos para sostener que no, que los programas de Sociología de la UAMX no tienen perspectiva de género. La siguiente, por favor. Aquí estamos. Los objetivos de este proyecto son, hay un primer objetivo general, lo que acabo de decir, ¿no? Analizar si los programas de licenciatura tienen perspectiva de género. Y luego los objetivos específicos lo que hacen es descomponer analíticamente la categoría perspectiva de género, ¿no? Digo, los objetivos del curso incluyen aspectos relativos al género. Los temas del curso incluyen aspectos relativos al género. Los programas están construidos con lenguaje incluyente. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la bibliografía? O sea, estos numeritos del 2 al 5 son ítems a partir de los que yo evalúo si los programas tienen perspectiva de género o no. Ahorita les voy a enseñar el cuadro. El marco conceptual, como les decía, son herramientas teóricas que me permitan nombrar esta violencia sutil de la que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar solo un concepto, el de borradura. Muchas veces se habla en las universidades y en el contexto de la ciencia de invisibilización de las mujeres, ¿no? Yo no hablo de invisibilización y hablo de borradura, porque las mujeres, por lo menos en la historia de la sociología, desde finales del siglo XIX, no han estado invisibles, han estado ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, la conocida como esposa de Max Weber, ¿no? Marianne Schnittja, fue una mujer que tuvo una presencia muy importante en los cafés, en los tés de domingo, donde se discutían los temas sobre la teoría conocida como de Max Weber, ¿no? Marianne Schnittja estuvo ahí, tuvo presencia. Pero en la historia de la sociología, cuando se hace un recuento de quién estuvo en la reflexión sociológica clásica, a ella se le borra. Entonces, por eso yo hablo de borradura y no de invisibilización.
Y así con cada uno de los conceptos que aparecen ahí en el documento que yo les puedo compartir, ¿no? Es decir, lo que hago primero es plantear el problema, objetivos generales, objetivos específicos, y luego construyo, digamos, un diseño teórico, los conceptos de los que voy a partir. Y aquí viene lo más interesante, el diseño metodológico, la estrategia metodológica. La siguiente, por favor. Bueno, yo en 2021 publiqué un artículo, el que mencionó María Luisa, sobre la presencia de las mujeres y los hombres en la bibliografía de los programas de licenciatura en sociología. Me interesaba analizar cuántas mujeres y cuántos hombres están leyendo los y las estudiantes, ¿no? Ustedes reflexionen, vayan a cualquier programa con el que estén trabajando. Bueno, que su caso es interesante porque como se trata de educación, ahí hay un tema singular, lo discutimos hacia adelante, pero vayamos al programa. En el programa, ¿cuántas publicaciones de hombre y cuántas publicaciones de mujeres hay? En el caso de sociología, la diferencia es estratosférica, ¿no? Entonces, en 2021 publiqué un artículo donde planteaba esas ideas, pero justo en 2021 también una investigadora de la UNAM que se llama Carolina Mónica Gilas publicó su artículo donde no solo analiza la bibliografía, sino que incorpora otros ítems, los que los decían los objetivos, lenguaje, si las sesiones incorporan temas sobre género, es decir, ella se plantea observar no solo la presencia de hombres y mujeres en los programas, sino se plantea analizar la perspectiva de género, ¿no? Entonces yo digo, claro, eso es más amplio que lo que yo estaba observando. Por eso, para esta investigación, recupero el modelo de Carolina Mónica Gilas, ¿no? Y analizo el plan de estudios de sociología de 2004. Hubo una reestructuración en 2018, pero aunque el plan de estudios de 2018 ya está completo, no todos los programas están actualizados. Por eso yo analizo el de 2004, analizo 88 programas. Acá no les quiero aburrir como compartiéndoles los criterios metodológicos a partir de los que seleccioné esos 88, quedémonos con que analicé 88. Y esta es la matriz que yo diseñé a partir del esquema de Carolina Mónica Gilas. Yo digo, hay dos ejes a partir de los que se tienen que analizar los programas de licenciatura. Uno son los contenidos y otro es la bibliografía. De los contenidos, ¿qué voy a analizar? Bueno, 3 categorías o 3 indicadores. Voy a analizar el propósito de los programas, la temática y el lenguaje. Me voy a preguntar, ¿el propósito de cada programa incorpora aspectos relativos al género? Sin importar la materia que sea, aunque sea sociología rural, Max Weber, la que sea, ¿incorpora aspectos relativos al género? La segunda pregunta que me hago, ¿hay sesiones a lo largo del semestre donde se discutan estas cuestiones de género? Y la tercera pregunta que me hago es, ¿el lenguaje con el que se redactan los programas es un lenguaje incluyente? ¿Es un lenguaje inclusivo? Ese es el primer eje. Y el segundo eje es la bibliografía. Ahí sí, lo que ya había hecho en 2021, ¿recuerdan? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Eso es lo que yo me pregunto. Este modelo se puede aplicar a sociología, a psicología, a educación, a ingeniería, a cualquier programa, ¿no? ¿Y qué datos encontré? La siguiente. Respecto al primer ítem, ¿incorporan aspectos relativos al género en el propósito general? Solo un programa. ¿Cuál creen? Introducción a los estudios de género, ¿no? O sea, de los 88 programas de la licenciatura en sociología, de los 88, solo uno incluye aspectos relativos al género, ¿no? Eso está muy bien, que haya una materia sobre género, pero es peligroso. Hay un concepto que manejan Sue Wilkinson y Celia Kitzinger que se llama guetización de los estudios de género. Y es, sí, les damos una materia, pero váyanse hasta allá del otro lado de la cerca, ya discutan las cosas de mujeres que no son importantes. No, una materia no. La perspectiva de género debe ser transversal al programa de estudios, ¿no? Estos datos nos dicen que no es transversal, que solo hay una materia sobre estudios de género. Respecto al primer ítem. A ver el segundo ítem. ¿Hay temáticas de género en las sesiones?
En los programas de sociología, en el plan de estudios de sociología, solo 2 materias: introducción a los estudios de género, obviamente, y sociología de la desigualdad social, e incorporan aspectos de género. Pero, por ejemplo, en el caso de sociología de la desigualdad social, en la unidad 3 aparece como tema cuestión de género y generacional, pero no incluyen bibliografía sobre ese tema, ¿no? Ni incluyen sesiones específicas donde se discuta específicamente sobre el tema, ¿no? Y derechos humanos, por ejemplo, contiene libros sobre diversidad sexual, pero al interior del programa no incluye sesiones, ¿no? Con lo cual, prácticamente ninguna materia de verdad habla sobre el género más que estudios de género. Y respecto al tercer ítem del primer eje, lenguaje, el 100% de los programas no está redactado con lenguaje incluyente, ¿no? Y eso es el primer eje, el de contenido. Ahora vamos a ver en la bibliografía, la presencia de los hombres y las mujeres en la bibliografía. El 82.17% de las publicaciones que leen los y las estudiantes son de hombres. El 12.69% son de mujeres y el 5.10% son mixtas, ¿no? O sea, la desproporción es tremenda. La mayoría de las publicaciones que leen las estudiantes de sociología en toda su formación son de hombres, ¿no? Yo acá no estoy diciendo que dejemos de leer a los hombres, ¿no? A mí me encanta leer a Max Weber, a Marx. Yo trabajo a Luhmann, como vieron en el currículum. A mí me encanta Luhmann. No hay que dejar de leer a los hombres, hay que incorporar los trabajos de las mujeres a las bibliografías, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá presento la matriz que diseñé a partir del esquema de Carolina Mónica Gilas, y miren, por ejemplo, solamente voy a mencionar la del propósito general. ¿Los objetivos del curso incluyen aspectos relativos al género? No, para el 98.9% de los programas. Y así voy con cada uno de los ítems, y entonces digo, estos son las evidencias de que en los programas de sociología no existe perspectiva de género, porque además hay quien todavía niega eso, ¿no? No, las mujeres son unas exageradas, se quejan de todo. Claro, hay muchas mujeres en la universidad. Claro, la incorporación de las mujeres a la universidad, que además responde a una lucha histórica del feminismo, o sea, no es una concesión que tuvieron con nosotras, fue una lucha. Eso no necesariamente se refleja en los programas de estudio o en las plazas, que esa es otra discusión, ¿no? ¿Quién tiene los puestos directivos? ¿Quién tiene las mejores plazas? Que no vamos a discutir acá, pero que también es un tema interesante. Entonces, aquí está la prueba, no hay perspectiva de género. La siguiente. Siempre me gusta decir, para cerrar, que con este tipo de trabajos no se trata de poner en evidencia de manera particular a ningún profesor o profesora, ¿no? Yo estoy trabajando, se me olvidó decir eso que es muy importante, este proyecto, el del 2001, lo trabajé con un grupo de estudiantes que analizaron también la carrera de comunicación. Y en la carrera de comunicación, para confesarme, ¿no? Yo diseñé el programa de teoría de sistemas de Luhmann. Y casi no hay mujeres en la bibliografía, ¿no? O sea, empezando por mí, que soy feminista, que tengo no incluí mujeres en la bibliografía. ¿Por qué? ¿Eso responde a un machismo interiorizado? Sí, sí. En el artículo yo lo llamo inercia patriarcal, ¿no? Si tú te formas leyendo solo a hombres, pues esas son las referencias que tienes, y cuando diseñas el programa vas a incluir solo referencias de hombres. Por eso es tan importante que se incluyan mujeres en la bibliografía. El hecho de que los y las maestras no incluyan a mujeres no solamente es una cuestión de que son unos machistas y unas tremendas personas. Les repito, yo misma no incluí mujeres en la bibliografía. Eso responde a una cuestión más compleja que yo denominé inercia patriarcal. Entonces aquí no se trata de poner en evidencia a nadie, ni poner en tela de juicio el trabajo de nadie, solamente plantearnos preguntas sobre cuáles son los temas pendientes, ¿no? Y también este trabajo, por ejemplo, traza rutas de análisis para próximos proyectos.
Sería interesante, por ejemplo, elaborar una comparación entre el plan de estudios 2004 y 2018, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora estoy analizando el plan 2018 y vamos por la misma, ¿eh? 0 mujeres en la bibliografía, pero sería interesante como entregar ese trabajo. Y también, ¿qué otros elementos podríamos agregar a esta medición de perspectiva de género? Yo incluí temáticas, propósito, lenguaje y bibliografía, pero a lo mejor otro ítem. Los profesores y las profesoras que diseñan los programas ¿tienen formación en género? ¿No? Ese podría ser otro ítem, pero bueno, ya eso es para trabajos posteriores. Y ya, me gustaría cerrar con esto y nada más la bibliografía. Y eso sería. Ese es el proyecto que estoy trabajando ahora y que seguramente estará publicado muy, muy pronto. Muchas gracias. Esta interesante exposición de la investigación de la maestra Claudia Elisa nos lleva a replantearnos cómo estamos diseñando nuestros proyectos, nos lleva a reflexionar, que justamente es esta idea de la jornada reflexión-acción, y creo que este análisis curricular, este ejercicio de análisis curricular, es un eje vertebral sobre todo para la carrera de pedagogía, ¿no? O sea, uno de los sellos de la carrera de pedagogía es justamente esta reflexión sobre el currículum. Entonces, hablar siempre de los autores, aunque por ahí se llegue a escapar alguna autora, aunque por ahí lleguemos a poner, siempre hablamos de los autores. Creo que va más allá con esta idea de los roles y de pensar que los hombres generan conocimiento y las mujeres lo consumimos. Entonces es muy importante que vayamos también haciendo genealogía de nuestras pensadoras, de nuestras pedagogas, vayamos creando las clásicas de la pedagogía y las clásicas de las temáticas en las que inscribimos, por ejemplo, sus proyectos o sus tesis o sus ensayos con fines de titulación. Muy interesante esta parte porque eso también es una forma de violencia, ¿no? Este borrado de las mujeres, nuevamente ceder o abrir el paso al conocimiento con sesgos de género, ¿no? Entonces, esa es una parte bien importante porque no solamente les lleva a repensar su estar en la universidad, ¿no? Sino cuando se incorporan al ámbito laboral, también nos lleva a plantearnos cómo estructuran, cómo se dirigen, cómo hacen sus planeaciones, ¿no? Pues muchísimas gracias. Un comercial y después escuchamos a la maestra Guadalupe. Ay, súper rápido, perdón, se me olvidó. Un comercial, 2 cosas. A propósito de lo que hablaba María Eugenia, el próximo lunes en la Facultad de Derecho vamos a presentar un cuadernillo de incorporación de mujeres al programa de Sociología de la UNAM. Entonces están súper invitadas. Van a venir 2 profesoras buenísimas de la UAM Azcapo y una de la UNAM. Eso por un lado. Y por otro lado, les traje este proyecto acá también para invitarles a las compañeras, a los compañeros a trabajarlo acá en la UPN, ¿no? Armar un seminario, armar algo para revisar los programas de acá, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, sin más, cedemos la palabra para escuchar a la maestra Guadalupe. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues para mí es un gustazo estar aquí frente a todos ustedes, frente a todas, y encontrarme un exalumno, eso me compromete aún más. Pero bueno, lo que yo les quería platicar es como más experiencias personales de lo que he vivido sobre violencia de género en la cuestión educativa. Estaba revisando para esta charla un texto que ojalá que lo puedan revisar, es de ONU Mujeres, de UNICEF, y es la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto educativo. Cuando lo empecé a leer y este solo título me llamó muy la atención porque me acordé cuando iba en el kinder. Tiene más de 30 años, espero que esta práctica se haya eliminado, pero había platos rosas y azules. Entonces yo, vean mi tamaño, siempre fui súper chiquita, entonces me esperaba al final para que no me aplastaran, ¿no? Entonces siempre me tocaba el plato azul. Y para mí era así de, pues es un plato azul, ¿no? Pero es un plato. Pero todos así se burlaban y se reían porque yo era niña y tenía un plato azul. Entonces, o sea, como cuestiones tan
que parecen tan nimias son tan relevantes y tan importantes para estos temas. Entonces, bueno, estaba revisando esto. También, por cierto, recordé una cuestión que me acaba de suceder. Esto es, llego con el cabello rosa a un edificio de investigación y el investigador me dice, seguramente ustedes de las que rayan y pintan y gritan. Y yo dije, pues no rayo ni pinto, pero sí voy a las marchas, ¿no? Y con todo el orgullo. Pero vamos, que te cataloguen solamente por traer el cabello rosa es como de, o sea, ¿por qué por traer el cabello rosa rayo, pinto y grito, no? O sea, sí lo hago, pero vamos, no. Ajá, exacto, pero no me ataquen por eso, no me ataquen por eso. Y además, si tuviera que rayar y pintar y demás porque algo me sucedió, también sería válido, ¿no? También sería válido. Y bueno, aquí me llamó muy la atención que lo subrayé, dice, el sector educativo se encuentra favorablemente posicionado. Y yo me pregunté, ¿de verdad se encuentra favorablemente posicionado? Y platicábamos en el camino que recientemente tuve un caso de una chica trans que tuvo una situación con algunos profesores en el que sacan su computadora y muestran imágenes de alumnas, ¿no? La mayoría alumnas, pocos alumnos, pero es un tema bien delicado, ¿no? O sea, esto que comentaba Eli sobre cómo te das cuenta hasta dónde es violencia y hasta dónde no. Esto es violencia, que te muestren que sacan fotografías y tú no sabes para qué sacan las fotografías, es violencia y hay que denunciarlo. Entonces, pero vean estas líneas tan delgadas porque yo la quería acompañar y quería estar con ella en el proceso y demás, pero yo sé que para mí era peligroso, ¿no? Para mí era delicado estar en todo el proceso de la denuncia y darle seguimiento. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, solamente la guié y la dejé ahí, ¿no? Yo espero que sí se le dé seguimiento y que reciban un castigo que se merecen, ¿no? Porque ella me decía, tengo miedo de ir a la universidad, tengo miedo de presentarme a mis clases y tengo muchísimo más miedo de mis profesores. Me decía, quiero dar de baja la materia, pero estamos, o sea, nada de terminar el semestre, ¿no? Como para qué perder ese tiempo por una situación sí tan compleja, pero que no amerita perder una materia. Entonces, bueno, aquí me pregunté mucho si de verdad el sector educativo se encuentra favorablemente posicionado. Había otros puntos, déjenme localizarlos. Esto. Tiene 3 pilares que mencionan y que me parecen muy importantes. Alto a la impunidad. Entonces, esto es no solamente quedarnos en los tendederos, ¿no? No solamente quedarnos en ese anuncio, sino qué va a seguir. ¿Qué va a seguir? Y que de verdad tú veas que tuvieron un castigo, que no se quedaron ahí, que no siguen con sus privilegios, que no siguen con estas prácticas de poder. El otro, que me parece súper importante, es el pilar número 2 y es ni una más. Y lo resalto porque en algún momento en otra escuela, he estado en varias escuelas, conocí a unos alumnos, ¿no? En diferentes periodos, estaban, pero se conocieron, eran novios y tú lo veías como algo normal y natural, ¿no? Son novios y ya. Después se egresan, se casan y de pronto sale una noticia en redes sociales, la revictimización, sale una noticia en redes sociales de que en Metepec había sido asesinada una señora y su hija. Entonces veo la nota y veo el nombre y yo así de, no, esto no existe, ¿no? De verdad que fue impresionante porque eran estos exalumnos y se habían casado, tuvieron una discusión, ella se fue con su mamá y él va por la niña, mata a la ex esposa y a la mamá de la ex esposa y se lleva a la niña. Entonces,
de verdad tuve que ir al funeral para constatar que eso que había visto en redes sociales era cierto, ¿no? Y no era morbo, era solo una impotencia terrible. Y lo que más me preocupó fue que en dicha escuela era un tema vetado, ¿no? No puedes hablar de eso, es un tema silenciado completamente, no puedes mencionar que eso pasó de algún exalumno. Y eso me parece muy delicado porque habría que visibilizarlo, ¿no? Y tomar acciones. Yo siempre peleo en esta escuela de por favor, un psicólogo para que los alumnos y alumnas puedan acudir cuando tengan un momento de crisis, ¿no? Un momento de que no saben qué hacer. Y pues bueno, solo fue silenciado. Y ahí recalco, ni una más. Y bueno, el pilar número 3 es la responsabilidad de todos y todas. Esto lo resalto porque aquí veo, sí, la mayoría son mujeres, pero hay bastantes hombres también. Y entonces es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Cuando nos dicen género y demás, es así como de, ay, no, ¿para qué entro, no? Ay, van a hablar de mujeres, ay, su famoso feminismo, pero no, nos compete a todos, nos compete a todos. Yo les comparto que en esta marcha, que fue mi primer marcha, mi hijo me puso el lunch, ¿no? Y eso me pareció como bien significativo, ¿no? Es como de yo te apoyo, estoy contigo, ¿no? Ve. Y nos compete a todos y todas, hombres y mujeres. No sé si soy yo, lo tengo muy cerca, ¿no? Ok. Entonces, vamos, sí nos compete a todos y todas. Imagínense la responsabilidad que yo siento siendo feminista, participando en un círculo feminista activamente y educar a un hombre. O sea, yo siento que es una responsabilidad gigante, ¿no? Gigante porque además tengo una familia monoparental, es decir, solamente estamos mi hijo y yo. Entonces, es una responsabilidad gigante porque seguramente algunos de ustedes lo viven con papás divorciados, divorciadas, separados, y solo está sobre mí el peso de que mi hijo sea un buen elemento para la sociedad, un buen elemento para cuando tenga una pareja. Entonces, esto es como muy importante. El otro día conversaba con otras alumnas y me platicaban, son dos chicas y son novias, y una de ellas me compartía cuando su mamá se enteró, que además otra vez fue por redes sociales, y su mamá destruyó la casa, ¿no? Aventó platos, aventó mesas y demás, y yo le decía, ¿está en terapia? Y me decía, no, y tampoco quiere que yo vaya. Y yo, por Dios, o sea, vives con eso, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con ese rechazo de tu propia familia? Entonces, estamos inmersos todos y todas en esto. Y bueno, aquí también lo subrayé porque dice, los actos de violencia pueden ocurrir dentro del aula, en la escuela o sus alrededores. Este tema que yo les compartía de las fotografías, estaban en un aula, la computadora personal del maestro, y en el aula mostrando las fotografías y los demás compañeros diciéndole, no, eso se guarda aparte, eso va en un disco duro externo. O sea, eso no va ni en un disco duro externo, ni en una computadora, ni en ningún lugar, ¿no? No debería existir. Y entonces existen en el aula, en la escuela y también sus alrededores. Es súper triste que ahora con el cambio de horario todas tengamos miedo, ¿no? Es así de, no, por favor, ahora se oscurece más temprano y si salimos a las 7 de la noche, caminar por aquí, tomar el transporte público, es ya un peligro. Entonces, por eso nos compete a todos y todas, que alguien te diga, te acompaño a que tomes tu camión, es como de, ya, ¿no? Me subí, y en teoría estoy a salvo. Y aquí esto me pareció súper importante. Estos generadores de violencia y cómo las víctimas y sobrevivientes, ahora que escuchaba a la chica que está en Zoom, que es sobreviviente, pues nosotros también somos sobrevivientes a estas prácticas, ¿no? A estas prácticas.
Y es delicado porque incluso da miedo venir a dar estas charlas y que se enteren en tu unidad académica que impartes estas charlas, ¿no? Entonces es una contradicción terrible porque qué miedo que me vean diciendo lo que está pasando, ¿no? Y no debería de dar miedo, solo debería de dar visibilidad. Entonces, esta situación de que se tolera y naturaliza. Hace poco les dejé a mis alumnos de historia del arte, una película, no sé si la han visto, no sé si se la recomiendo, se llama Irreversible. Entonces, es de una violación, pero de verdad te deja marcado para toda la vida. Y el peor comentario que pude recibir es, ya lo vi, pero no es tan fuerte. Y yo, ¿qué? Y me dijeron, no, porque hay videos peores en TikTok. Y yo así de, ¿qué? Y ya me decían, sí, claro, hay de violaciones a niñas de 3 años, y cosas así. Y lo peor es con esta naturalidad que me la decían, eso me aterrorizó de verdad. Dije, ¿con quién estoy conviviendo, no? Pero no es con quién estoy conviviendo, sino qué estamos consumiendo. ¿Qué estamos consumiendo? Y además, esta red social, pues la consumen niños de 10 a 12 años y que vean este tipo de cosas y que los papás no estemos enterados, ni los hermanos, ni nadie. Esto que se naturaliza es de verdad muy, muy peligroso. Y bueno, aquí venía la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno escolar. Y aquí lo subrayo porque dice que tanto en el ámbito escolar, en las redes sociales asociadas a la escuela o en sus inmediaciones. Es terrible que ya no puedas compartir nada en tus redes sociales, que son tus redes sociales, porque te están vigilando, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está opinando? No sé si habían visto que ahora para un currículum vitae te piden tus redes sociales, ¿no? Y es así de, ay, adiós, donde me estaba tomando ¿qué toman ahora? Estas cosas con gomitas y gomichela, ¿no? Adiós a la foto de gomichela. Entonces, esto también es una cuestión que deberíamos de visibilizar y de hablarla, ¿no? Las redes sociales, porque es parte de nuestra interacción con el mundo. Antes, y sobre todo en pandemia, ¿no? En pandemia que no tenías contacto con la gente, ¿cómo te comunicabas con ellos? Pues a través de redes sociales, ¿no? Y también es muy delicado porque una red social no te representa, ¿no? No es como lo que eres. Obviamente no vas a publicar de hoy tengo diarrea, ¿no? O hoy me siento de la patada, o hoy no quiero ir a la escuela, ¿no? No lo publicas, solo publicas felicidad y entonces la gente te encuentra y piensa que te conoce completamente y que sabe tu vida porque la vio en redes sociales y es así de, sí, ahí estaba bien, ¿no? O hoy no. Entonces, esto de las redes sociales también se tiene que visibilizar. Por ejemplo, me parece bien interesante y a veces analizo digo, yo veo cosas de señoras y entonces de pronto hay como comunidades de mamás y no saben la angustia que sienten sobre sus hijos, ¿no? Es que no sabe si le gustan las niñas o los niños. Y le encontré cartitas de otra niña y es así de, edúcate, ¿no? Edúcate con eso para que no te espantes y sepas guiar a quien tienes a tu cargo. Entonces, como estas redes sociales también son una ventana y además comentaban algunas mamás no publico esto anónimo porque algunas mamás de compañeros y compañeras de mi hijo o hija están en esta red, ¿no? Y la pueden señalar. Entonces, ¿cómo te pueden señalar a través de cosas que son tu espacio privado también? Y bueno, no me quiero extender, ahí me dicen cómo voy de tiempo porque yo soy bien clavada y puedo seguir y seguir y seguir. Ok. Entonces, bueno, y con esto termino. Es una frase que me gustó mucho y que dice, los actos de violencia sexual, física o psicológica infligidas a la niñez en y alrededor de las escuelas debido a las normas,
roles o estereotipos que les atribuyen a causa de su sexo o identidad de género. Como de pronto cuando eres niña, me gustó muchísimo cómo te presentaste y que dijiste soy heterosexual. Yo también soy heterosexual, pero es muy curioso cómo, me acuerdo mucho en secundaria, yo quería estar en el taller de maderas y me dijeron, no, eres niña. Y yo sigo con esa idea de quiero entrar a un taller de maderas, ¿no? Pero y veía a mis hermanos con sus coches y la pista y decía, quiero manejar un coche, ¿no? Y me decían, no, tú vente con las Barbies. Y entonces, ¿cómo estas cosas que te van instruyendo desde las infancias, las vas representando y las vas, es un término, las vas reproduciendo todo el tiempo? Y entonces pienso ahora frente a este grupo que es bastante amplio, la responsabilidad que tenemos quienes estamos acá enfrente y quienes estamos frente a los grupos, porque aprenden de nosotros y nosotras. Somos a veces una guía, una luz en el camino, pero debemos estar iluminadas, ¿no? Para poder ayudarlos y ayudarlas. Gracias. Me parece muy interesante esto cómo inicia Guadalupe, porque es un principio metodológico de la construcción de conocimiento feminista. Dana Haraway plantea que el conocimiento es situado y que el conocimiento situado parte incluso de nuestra experiencia, de nuestra narrativa, de lo que hemos vivido, cómo hemos vivido y cómo conocemos e interpretamos el mundo. Cuando Lupita nos habla de su experiencia en la escuela y demás, creo que es un ejercicio que también nos invita a hacer nuestra propia narrativa, ¿no? Tal vez los chicos se sientan ajenos, tal vez efectivamente están pensando en esta idea de, pues está muy enfático, es violencia contra las mujeres, no contra los varones también sufrimos, también nos violentan, pero también me parece que es parte de lo que decía la doctora Elisa hace un momento, ¿no? Es parte de esta inercia que nos han dicho que pues cosas de mujeres solamente competen a nosotras, ¿no? Pero el mundo, a lo mejor nuestras marchas sí son separatistas, pero el mundo no lo es. O sea, aquí estamos hombres y mujeres, y creo que estas reflexiones que emanan desde la ONU, desde las políticas internacionales, también nos convocan a nosotras a pensarnos, ¿no? Y a la otra parte que también le han enseñado que un elemento de su masculinidad pues el ejercicio de la fuerza y la violencia, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante que hagamos nuestra propia narrativa. Hay otra herramienta que me súper encanta, que me estaba recordando todo esto, la participación de Guadalupe, precisamente las autoetnografías, ¿no? Y cómo las investigadoras feministas han explotado en términos de esta idea de pasar de consumidoras del conocimiento a constructoras del conocimiento, pero con una mirada distinta, ¿no? Y creo que el ejercicio que hace Guadalupe se acerca a estas nuevas formas de conocer. Y entonces estas nuevas formas de conocer no nos hace víctimas de, ay, pobrecitas, no nos ponen en ningún lado, no aparecemos en los libros de texto, no aparecemos, no. Entonces somos mujeres, somos actoras activas, y que también el reconocernos con una propuesta metodológica, el reconocernos con una narrativa propia, nos lleva a replantearnos de una manera distinta y de pasar de esta victimización a la acción, ¿no? Entonces, por eso la jornada tiene un poco ese sentido. Y sin más, pues vamos a escuchar desde Morelos, le damos la bienvenida a Say H., que es la vocera de la colectiva morelense de Morras contra la Violencia Institucional. Say H., ¿nos escuchas? Es que yo aquí la veo en mi teléfono. Pues. Hola, sí, ¿me escucho bien? ¿No? ¿No me escucho? Creo que tengamos un poco de paciencia ya.
estábamos muy habituados al uso tecnológico y ahorita pues como que ya estamos regresando presencial y hay detalles, pero está, Bueno, ¿no? y también me parece importante que la escuchemos porque escuchamos ya la voz de las académicas, pero también es importante que que reconozcamos la interseccionalidad, que las mujeres no somos la mujer, somos las mujeres, somos diversas, es un conglomerado heterogéneo, y en este conglomerado heterogéneo las juventudes pues tienen también una voz muy interesante, y en este caso estará representada la voz de las juventudes, a lo mejor con quien pueda tener mayor identificación o marcar distancia, pero sí escucharnos, porque también creo que eso es muy importante, que nos han enseñado o hemos aprendido, es más sencillo de escuchar, pero bueno. pues aquí la invitación es a Bueno. escuchar a la voz de sus coetáneas. Sí, ¿Aún no me escuchó? creo que... No. Bueno. Bueno, y yo también aquí, mientras tanto, quisiera hacer un anuncio sobre el círculo, círculo feminista. También es importante el que estén aquí nuestras invitadas, porque ellas son de la entidad, ¿no? Entonces, de pronto pensamos que no hay movimiento, que no hay herramientas, que no hay quien nos escuche. También tenemos que tener cuidado eso. De eso. Entonces, el círculo realiza actividades académicas. No sé si puedan hacer la invitación mientras... Bueno, les invitamos a que nos busquen en Instagram, en Facebook. Si le ponen en Facebook Círculo Feminista a la I de FOPA, el Instagram no me lo sé, pero ahorita checo y les doy el Instagram. Bueno, somos una colectiva que surge en 2020, justamente por la pandemia. Como muchas compañeras estábamos pues en nuestras casas, no podíamos activar en la calle, y entonces organizamos un proyecto virtual. Y durante 2020 tuvimos invitadas de muchos lugares del mundo, ¿no? De la Universidad de Bristol, de la Universidad de Texas, de la Complutense de Madrid, de la Universidad de la UNAM, de la UAMX, del CIESAS. Y entonces, como les decía, son eventos que vienen las compañeras y nos cuentan que están investigando, pero en un lenguaje muy accesible. De pronto, los jóvenes, las jóvenes, piensan que la teoría no sirve para nada, ¿no? Siempre me gusta compartir que estuve en un foro con Irinea Buendía, esta mujer activista que lucha por que se sentencie el asesinato de su hija Mariana Lima, y es una mujer que no estudió nada, ¿no? Que no tiene una formación académica, pero que se sirve de la teoría, ¿no? La palabra feminicidio para nombrar lo que le sucedió a su hija. No es un simple asesinato, es un asesinato que viene después de una relación violenta, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros hacemos en el círculo. Las invitamos a que lo chequen. También tenemos talleres de un montón de cosas, de acompañantes de aborto, etcétera. Y si ustedes quieren hacer algún proyecto, ahí es un foro abierto para acompañarlas, algún taller, algún círculo de lectura, de literatura también. Entonces, pues, búsquenos en Facebook y dennos like. El próximo evento que tenemos en puerta es el 5 de diciembre y es sobre masculinidades. Entonces están invitados e invitadas. Bueno. Gracias. Bueno, también quisiera compartirles que la UPN recientemente ha registrado proyectos para la Estrategia Nacional de Formación Continua, y hay algunos con temática de masculinidades, otros con perspectiva de género, específicamente para algún nivel o general para la educación básica. Entonces es importante que vayamos identificando también que dentro de la opción de formación hay esta temática que a algunos de nosotros no nos tocó, que la escuela nos ofreciera formarnos con estas temáticas, con este tipo de análisis y referentes, ¿no? Entonces es importante que lo vayan aprovechando,
porque no solo lo digo yo, sino lo plantea el actual plan de estudios para educación básica, ¿no? La incorporación, pues que viene desde los 90, pero que ahora se enfatiza. No sé si está listo. O capaz que le pueden acercar el micrófono a la compu. Bueno, Pues, no me escucho, ¿verdad? y ayude en que la... ¿Se puede hacer una prueba para ver si puede hablar ella? ¿Perdón? ¿Puede mencionar si puede hablar ella? ¿Nos escuchas o puedes hablarnos para ver si ya te escuchamos, por favor, Yo Sai? las escucho. Yo sí, No. no me escucho. ¿No me escucha? Yo sí escucho. Mío. Sí, yo lo tengo ahí. Ujú. No es la más especializada solución, pero tal vez es ajá. Entonces, bueno, ¿se escucha? No. No, de hecho sí. Tal vez, no sé si tenga, es que a lo mejor el problema es de eso. Sí se escucha claramente. Las voces de todos se escucha claramente. Así, o sea, el público sí escucha, pero ella no puede hablar. Yo creo que es muy importante estos temas que nos tienen a nada, pero como ha dicho la compañera, pues sí, los estudiantes necesitan esa categoría para poder El tema comprender, es que digamos, todo el mundo del feminismo. Entonces, ellas son especialistas. Sí me gustaría, digamos, que pudieran narrar parte de la historia del feminismo, cómo se ha venido implantando, cuáles son las categorías que deberían conocer las compañeras para, como tú dices, de inclusión, ¿no? Etcétera, para que vayamos teniendo una pares, porque si los especialistas están en un mundo, pues los jóvenes están en otro. Entonces, esas categorías básicas, como el ABC, vamos a decir, del feminismo, ¿cómo les permitirían desenvolverse y poder comprender el lenguaje feminista o el lenguaje de género? Bueno, Entonces, me gustaría no. que se enlaza, digamos, Bueno. para que estemos como en esa interacción, poder pues, hacer ese balance de esas categorías. no, pues el maestro Irán nos pide un curso sobre la historia del feminismo, ¿no? Porque también, o sea, de pronto pensamos o equivocadamente se piensa que es una moda o que es algo reciente y en realidad no, ni es una moda ni ni es algo tan reciente, ¿no? Pero sin embargo, efectivamente dentro de los ámbitos tanto políticos como académicos, sí hay como una cierta marginación que no le ha hecho desaparecer, ¿no? Pero no sé si quieran comentar algo, pero sí es hablar de tiempo Sí, bueno. atrás, aunque también Bueno, dentro de la historia del feminismo bueno. hay mujeres Sí, que han hecho planteamientos importantes, pero que no precisamente son considerados parte del feminismo como movimiento de pensamiento y de la acción. No sé si quieren comentar algo. Bueno, pues sí, bueno, es importante partir como del mismo lugar, ¿no? No sabemos qué conocimientos tengan ustedes sobre el feminismo. A lo mejor han escuchado esto como ya muy trillado de las 3 olas del feminismo, ¿no? El feminismo es una lucha que se formaliza, digamos, desde la
del hombre libre, del ciudadano libre, la razón como el instrumento para liberar a los hombres y las mujeres, ¿no? Eso dice Mary Wollstonecraft. ¿Y las mujeres no son ciudadanas libres? ¿No son también seres humanos importantes para el proyecto de la modernidad? Eso decía el feminismo ilustrado, ¿no? Un punto de partida. Nosotras también podemos ser sujetos de derechos. ¿Y qué derechos? Y ese es el paso a la segunda ola del feminismo, las feministas sufragistas. ¿Qué derechos? Principalmente el voto, ¿no? Elegir a los dirigentes que van a marcar la ruta de nuestras ciudades, de nuestros países, ¿no? Entonces, debemos tener derecho al voto. El feminismo sufragista es un movimiento que surge un poco a la par en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos muy ligado, por ejemplo, al movimiento abolicionista, de lucha de la comunidad negra por derechos. Las feministas sufragistas acompañaron a la comunidad negra que luchó por sus derechos en el abolicionismo. Pero ¿qué pasa? Cuando los derechos de la comunidad afro son reconocidos, les dicen a las mujeres, bye bye, ¿no? Nosotros ya conseguimos estos derechos civiles y pues las mujeres ya tendrán su tiempo, ¿no? Entonces eso ha pasado reiteradamente con la lucha de las mujeres, pero lo que marca este segundo periodo o esta segunda ola del feminismo es la lucha por el voto, la lucha por los derechos civiles, políticos, ¿no? Eso se complejiza o se amplía en la llamada tercera ola del feminismo, ¿no? Ya no solo luchamos por derechos políticos y por derechos civiles, luchamos por la soberanía sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay un libro muy importante que marca la tercera ola del feminismo que se llama La mística de la feminidad, de Betty Friedan, y es súper interesante porque lo que plantea Betty Friedan en ese libro es: no debemos pensar en una mística de la feminidad. Es un error esto de pensar, las mujeres son sensibles por naturaleza. Listo, ya está. Ay, discúlpame. Ahí me quedo, luego les sigo con eso. Bueno, yo creo que aquí ya queda la invitación para que después en las actividades del círculo puedan escuchar el desenlace. Gracias. Ay, pues no te vemos, pero sí te escuchamos. Entonces, adelante, ya habíamos hecho la presentación. Entonces, ya te podemos escuchar. No te vamos a ver, pero estamos atentos a que en algún momento te podamos ver. Perfecto. ¿Será que puedo compartir una exposición? Sí, solamente quisiera que fuera desde el chat que aparece como Colectiva Feminista, porque es el que está en la compu, por favor. Ahorita te lo habilitan. Sí, muchísimas gracias. Bien. ¿No se ve nada? No, aún no vemos tu presentación, aún no la vemos. Creo que quizá va a ser un problema, entonces comienzo así. Por favor. ¿Será que pueden apagar tantito el micrófono? Lo que pasa es que me alcanza a escuchar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno. Ajá, todavía me escucho. Bueno. Bueno. Si te escuchamos ya adelante, estamos atentos ya a tu participación, Sai. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Lo que pasa es que el micrófono de la universidad está prendido y alcanzo a escucharme a mí misma cuando hablo. Ah, perfecto. Muchas gracias.
Bien, pues les traía una presentación, pero creo que no voy a poder compartírselas, pero comienzo con la presentación. Tengo entendido que también hay compañeros y compañeras en la sala, entonces también eso me parece muy importante porque justamente como comentaban, nuestra colectiva es una colectiva universitaria y traemos como un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia resistiendo, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, yo les quiero agradecer a todas y todos los que están hoy en esta mesa y en especial también a la UPN de Toluca que nos abre este espacio a nuestra colectiva, a Morras contra la Violencia Institucional. Lamentablemente en nuestra casa, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no nos abren estos espacios, somos muy incómodas y no nos quieren, entonces que haya otras universidades que nos abren estos espacios y que están dispuestos y dispuestas a escucharnos, para nosotros es muy, muy importante. Entonces, bien, nosotras vamos a hablar, bueno, en este caso yo que soy la vocera, me presento. Soy Sai H., soy vocera de la colectiva Morras contra la Violencia Institucional. La colectiva es una colectiva feminista que busca incidir en la forma en que se crean, reforman y ejecutan las políticas públicas universitarias destinadas a garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es decir, en la presentación hablábamos de que hemos sido víctimas de violencia por parte de personajes o de personas de la comunidad universitaria de la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y no solamente fue el vivir los procesos de violencia, sino además encontrarnos en un proceso constante de violencia por parte de la universidad. Hay compañeras de nuestra colectiva que estuvieron resistiendo esta violencia durante 8 años. 8 años que la universidad la revictimizó, la vulneró, la expuso a que siguiera viviendo más violencia. Entonces, nosotras somos sobrevivientes no solamente de esa violencia, sino de la violencia que ejerce este sistema. Nos formamos como colectiva y nuestro objetivo, entre muchas otras cosas, es poder participar en la forma en que se crean, reforman y ejecutan las políticas públicas. Es decir, nosotras somos muy conscientes que aunque tenemos nuestras experiencias en proyectos que van relacionados al combate a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo la menor idea de cómo reformar un protocolo. Entonces, lo que nosotras, un protocolo para atención de víctimas, por ejemplo, en la universidad, nosotras no sabemos de esas cosas, pero no estamos buscando nosotras hacer esas políticas públicas, sino verificar y que se hagan de la forma correcta, o que si se van a reformar, se reformen de la manera correcta, y que cuando se ejecuten de la manera correcta. Por ejemplo, en la cuestión del protocolo, lo que nosotras solicitamos es que la persona que coordine sea un grupo de mujeres especialistas en políticas públicas que sepan cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Entonces, en ese sentido es en el que la colectiva ha estado buscando incidir en estos proyectos, además de que hacemos acompañamientos a mujeres y adolescentes, porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también tiene preparatorias. Entonces hacemos acompañamientos a universitarias y chicas de preparatorias que han vivido violencia por parte de la comunidad universitaria, además de visibilizar todo el sistema patriarcal que es nuestra universidad. Entonces, bien, también algo que me gustaría resaltar bastante en esta ponencia es que si a lo bien vamos a hablar hablo en plural porque al final de cuentas yo soy la vocera, pero hay todo un grupo de mujeres atrás de mí, entonces voy a hablar en plural. Nosotras queremos decir que, bueno, nuestra ponencia o lo que hoy vamos a platicar es sobre nuestra experiencia en la universidad, pero
compartiendo con justamente compañeras de otras universidades, tanto del norte del país, del sur del país, del centro del país, nos damos cuenta que todas las universidades están en esta crisis de violencia contra las mujeres. Todas están en la misma simulación, por ejemplo, ¿no? Todas son parte del sistema patriarcal y todas replican lo que se vive afuera en nuestra sociedad, digamos, se replica dentro de la universidad. Es como si fuera un mini universo, ¿no? Pero al final de cuentas es la misma realidad que se vive afuera. Obviamente cada universidad con sus especificidades, pero al final de cuentas el mismo sistema patriarcal oprimiéndonos, ¿no? Entonces, esta es desde nuestra experiencia, pero estoy segura que en muchas otras universidades, compartiendo con otras compañeras, hemos notado que pues que es una situación que no solamente vivimos nosotras, ¿no? Bueno, la colectiva se forma a partir de que nosotras fuimos viviendo violencia dentro de la universidad por alumnos, docentes que desde la posición en la que se encuentran nos violentaron, y entonces para nosotras ha sido muy importante compartir experiencias con las otras compañeras, saber cómo han sido sus procesos dentro de la universidad. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tenemos algo que se llama Unidad de Atención a Víctimas de Violencia. Es la instancia encargada de recibir las denuncias de violencia de las compañeras, atender el caso y pues garantizar su seguridad de la víctima en esa situación, y pues también la de las demás, ¿no? Entonces, nosotras fuimos platicando unas con otras cómo habían sido nuestros procesos, y descubrimos que no solamente era, por ejemplo, mi caso el que no se resolvió, ¿no? También fue el de la compañera, y también el de la compañera, y a la otra compañera también la revictimizaron, y a esta otra soltaron información confidencial, ¿no? De su caso, y dejaron intervenir a terceros. Entonces, platicando entre nosotras, nos fuimos dando cuenta que los procesos en la universidad para el tratamiento de la violencia son procesos muy deficientes. Hay una simulación constante. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, solamente se atienden, y lo voy a dejar entre comillas, solamente se atiende los casos que se vuelven mediáticos. Si no es un caso mediático, la universidad le da así carpetazo totalmente, ¿no? Pero cuando las víctimas empiezan a levantar la voz, empiezan a hacerlo público en medios de comunicación, etcétera, a la universidad resulta que sí le interesa. Al final de cuentas tampoco resuelven mucho, pero por lo menos fingen que lo van a hacer, ¿no? También en estos procesos nos dimos cuenta que hay una opacidad muy fuerte. Nadie sabe en qué momento se termina el proceso. Por ejemplo, nadie sabe si se puede sancionar o no se puede sancionar a los agresores, no se sabe en qué estatus está tu caso, no se sabe, esta opacidad de no saber muy bien cómo son los procesos, en qué situación está tu caso, que no te den información, porque a las víctimas nos niegan información de nuestros casos, nos niegan los expedientes. De hecho, Comisión de Derechos Humanos de Morelos le hizo señalamientos al abogado general y a la titular de esta unidad por haber negado los expedientes del caso de una compañera que había sido violentada cuando era menor de edad, tenía 15 años, cuando fue violentada sexualmente por un docente, y levantó su denuncia en Unidad de Atención a Víctimas, y Unidad de Atención a Víctimas junto con el abogado general la revictimizaron, la vulneraron y le negaron su derecho a una vida libre de violencia, además de negarle su expediente. Entonces, todos estos procesos no eran algo nada más de un caso, sino del caso de muchas de nosotras, y a eso le podemos sumar la burocracia. Eso sí, yo no sé cómo está en otras universidades, pero al menos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene una burocracia que no te permite hacer nada. Los procesos son muy, muy, muy tardados. Entonces, esta burocracia también impide que las compañeras puedan estar en espacios seguros. Entonces, bien,
Después de compartir nuestras experiencias, nos dimos cuenta que este era el tratamiento general a los casos de violencias contra las mujeres en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que estos eran factores determinantes para empoderar a los agresores y vulnerar a las víctimas. Pues es que, ¿cómo no los van a empoderar si al final de cuentas la universidad no atiende nuestros casos, no nos da nuestros expedientes, no nos garantiza un espacio seguro? Pues obviamente los agresores, al darse cuenta de eso, pues se empoderan, ¿no? Hay el caso de un agresor que está denunciado 7 veces públicamente por violación a compañeras. 4 de esas denuncias están en la unidad de atención a víctimas, 3 por violación, 1 por acoso. Él sigue estando en la universidad, compartiendo espacio con las víctimas y incluso a veces llega a saludarlas cuando se las encuentra en los baños y cosas así, porque sabe que no le pueden hacer nada, ¿no? Porque aparte es hijo de académico, entonces todavía le echamos más, ¿no? Y además tiene recursos económicos. Entonces, todas estas cosas son factores que van empoderando a los agresores dentro de la universidad. Entonces, bueno, nosotras empezamos a ver que no era algo aislado, sino era todo un sistema, pero nosotras no sabíamos cómo nombrarlo. Y después de investigar, descubrimos que se llama violencia institucional. Todo este sistema en el que las autoridades, en nuestro caso, las autoridades universitarias, nos niegan o nos obstaculizan o impiden que tengamos acceso a nuestro derecho a una vida libre de violencia y a las políticas públicas para tenerla, es parte de la violencia institucional. Cuando una autoridad universitaria te revictimiza, te vulnera, te niega expedientes, cuando no te da la información correcta, por ejemplo, lo que decía la compañera, de que muchas veces las compañeras ni siquiera saben a dónde denunciar, ¿no? Porque no brindan esa información. Eso también es parte de obstaculizar el que las compañeras puedan tener acceso a estas políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Entonces, nosotras descubrimos que el sistema en el que estábamos viviendo, que este tratamiento que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos le daba a nuestros casos son violencia institucional. Y eso cambió todo nuestro panorama. Empezamos a ver que no era casualidad. Esta violencia institucional y este tratamiento de los casos no es, y de la violencia contra las mujeres, no es algo que sea casualidad, es a propósito, es un diseño. Al final de cuentas, las universidades son sistemas patriarcales y como un sistema patriarcal va a encubrir y proteger a los agresores, perpetúan el pacto patriarcal. ¿Por qué? Porque fulanito le sabe algo a perenganito, ¿no? Porque este maestro sabe algo de este otro maestro y este otro maestro sabe algo de este otro administrativo y es administrativo de un directivo y así nos vamos y es una red de complicidades porque donde cae uno, pues se van cayendo uno por uno, ¿no? Entonces, lo que hacen es protegerse entre ellos, ¿no? Y eso no nada más es entre maestros, viene desde rectoría, es todo el sistema patriarcal encubriendo y protegiendo a los agresores. Y eso obviamente no es casualidad, es diseño. También es que la universidad piensa que ignorando el problema desaparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotras también estamos buscando que se resuelvan los casos no solamente de nuestra colectiva, porque en realidad la colectiva está más interesada en que se resuelvan los casos de otras compañeras. La universidad las autoridades universitarias han hecho comentarios del tipo, se van a cansar, ¿no? O sea, no les pongas atención, se van a cansar, ya no le van a seguir, porque pretenden que ignorándonos, su problema va a desaparecer. Y por último es que se realizan actos de simulación hacia el exterior para proyectar una imagen de cero tolerancia. Como las universidades inevitablemente han tenido que pues irse adaptando como a estas nuevas realidades y estos avances sociales que hemos tenido,
pues al menos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos firmó acuerdos de cero tolerancia con otras universidades, ¿no? Cero tolerancia a la violencia de género. Entonces, tiene la obligación, digamos, de por lo menos simular que eso es verdad. Y estos actos de simulación, pues va de justamente solamente fingir atender los casos mediáticos, ¿no? Que fingen que tienen protocolos, que fingen que esos protocolos funcionan, que fingen que dan talleres, aunque los talleres los esté dando una persona que no está capacitada, ¿no? O incluso, por ejemplo, actualmente los talleres los están dando dos administrativos, una mujer, un hombre, que han sido denunciados por revictimizar y vulnerar, y ellos dan los talleres de acoso sexual en la universidad, ¿no? Entonces es pura simulación. Y como les decía, todo esto cambió nuestra perspectiva porque nos dimos cuenta que no era porque no era una casualidad, sino era intencional, y comenzamos a notar empezamos a ver a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como un agresor más, actúa como un agresor más, y nos dimos cuenta que la violencia que denunciábamos nosotras al acercarnos a estas autoridades universitarias, es decir, por ejemplo, en mi caso, yo soy víctima de violencia física y de violación por parte de 2 estudiantes distintos. Esas violencias que yo viví eran tan solo las primeras. Todavía me faltaba vivir las que la universidad me iba a ejercer por haber ido a denunciar, ¿no? Y es un camino muy largo. Yo les comentaba de una compañera que fue abusada sexualmente, psicológicamente y de muchísimas otras maneras durante 8 años. Y esas violencias no solamente fueron por parte de los agresores que eran académicos, también fue por parte de la institución que hasta actualmente sigue ejerciéndole violencia. Entonces, nos dimos cuenta que la denuncia era, o la violencia que denunciábamos era tan solo la primera de muchas otras violencias que nos iba a ejercer, en este caso, la universidad. Ok. Y bueno, contemplando como justamente eso, nos dimos cuenta de que la universidad lo que le interesa es el prestigio, ¿no? Y creo que eso no solamente es de la Autónoma de Morelos, creo que también es de muchas otras universidades, empresas, etcétera. El prestigio de la institución para las autoridades universitarias es muy importante, el proyectar que sí están trabajando, que sí tienen una cero tolerancia a la violencia, que sí, que están a la vanguardia, digamos, ¿no? Entonces, nosotras, contemplando pues que a la universidad y a las autoridades lo que les interesa es el prestigio de esa universidad, nuestra colectiva decidió secuestrar el prestigio de la universidad. Y la forma de secuestrar ese prestigio fue dándole visibilidad, que para nosotras visibilizar la violencia que vivimos es nuestra forma de resistencia y nuestra forma de lucha. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Sí es importante darle voz, levantar la voz y nombrar lo que estamos viviendo. Y en este caso, por ejemplo, nosotras, cuando llegamos a la conclusión de lo que estábamos viviendo era violencia institucional, comenzamos a buscar notas de periódicos o de portales de universidades que estuvieran o que fueran denunciadas también por violencia institucional. Y en mi caso yo solamente encontré una nota de unas compañeras de Chile que tomaron una universidad y denunciaron violencia institucional. De ahí en fuera casi no se habla, ¿no? Entonces, sí, para nosotras fue muy importante, no se habla de, todas las universidades tienen el mismo tratamiento, un tratamiento muy similar a la violencia contra las mujeres, un tratamiento a partir de la simulación, de revictimizaciones, de vulneraciones, al final de cuentas, como les decía, pues son sistemas patriarcales. Pero ¿por qué no se está denunciando eso, no? ¿Por qué no se está nombrando así? Entonces, nosotras decidimos, pues, visibilizar toda esta situación. El 25 de mayo, porque aparte nuestra colectiva es de nueva creación, digamos, nosotras estamos activas desde mayo, justamente desde el 25, nosotras decidimos hacer una rueda de prensa, llamamos a medios de comunicación afuera de la rectoría de la universidad,
denunciamos la red de encubrimientos a agresores que tiene la UAM. Realizamos una marcha feminista, de la cual estoy muy contenta porque nuestra universidad jamás se había hecho una marcha feminista. Dimos una vuelta por toda la universidad y convivir con las compañeras y compartir estos espacios como es una marcha, nos nutre un montón. Y además de eso, se levantaron tendederos de denuncia en donde justamente se exponía la violencia que ciertos alumnos administrativos académicos han ejercido a las compañeras, ¿no? Entonces, esa fue como nuestra primera acción de visibilizar. El salir a medios fue muy importante. Entregamos un pliego petitorio que evidentemente no nos contestaron, por lo cual, después de un consejo universitario, nosotras sabíamos que el rector, Gustavo Urquiza, iba a estar en ese consejo universitario y decidimos hacer un pronunciamiento afuera del consejo universitario con medios de comunicación y bloquear las 3 entradas que tiene ese auditorio para que el rector no pudiera irse, ¿no? Incluso nos pusimos alrededor de su camioneta para que nos tuviera que atender, y hubo una confrontación con el rector Gustavo Urquiza, que incluso se atrevió, por ejemplo, somos puras víctimas de violencia institucional, se atrevió a decirnos en nuestra cara que existe una cero tolerancia a la violencia, ¿no? Cuando todas las que estábamos allí no hemos visto jamás esa cero tolerancia. Entonces, esta confrontación con medios de comunicación, gritándole, porque también lo hicimos, gritando consignas en frente del rector, evidentemente, pues no les, como lo que les interesa es el prestigio, pues no les dejó como otra opción más que atender nuestro pliego petitorio en el que pedíamos una mesa de diálogo con estas autoridades universitarias. El 3 de junio se realizó la primera mesa de diálogo con las autoridades universitarias en las que estuvo el rector, la titular de la Unidad de Atención a Víctimas, el abogado general y otras autoridades universitarias. En esta mesa de diálogo, para que vean cómo es el tratamiento de la universidad, incluso en detalles que parecen insignificantes, pero que tienen mucho, en realidad, mucho significado, era una mesa de diálogo y la hicieron en un auditorio en donde en el escenario estaban las autoridades universitarias y nosotras estábamos sentadas en las butacas, ¿no? Entonces, como nosotras ya sabíamos que iba a ser en este auditorio y ya sabíamos cómo está diseñado, decidimos hacer una presentación y como íbamos a dar la presentación, inevitablemente pues teníamos nosotras que subirnos al escenario y ellos tenían que bajarse a las butacas. Y durante 1 hora y media estuvimos exponiendo toda la violencia en frente al rector, de las autoridades universitarias, de compañeras y de medios de comunicación. Expusimos durante 1 hora y media toda la violencia que nos ejerce la universidad, cuánto nos revictimiza, la red de encubrimientos que tienen, cómo su sistema no funciona. Y se establecieron acuerdos, evidentemente acuerdos que jamás se cumplieron o que se cumplieron muy tarde. Posteriormente se hizo otra mesa de diálogo en donde ya no asistió el rector. Su representante intentó limitar el diálogo, lo que nosotras podíamos o no podíamos intervenir constantemente. Se rompió la mesa de diálogo con las autoridades universitarias, decidieron ya no seguir atendiéndonos, decidieron ignorarnos completamente. Así que por segunda ocasión fuimos a un evento en donde estaba el rector y otra vez bloqueamos las entradas de este evento y otra vez secuestramos la camioneta y le pedimos una reunión únicamente con la colectiva, o sea que estuviera solamente él, Derechos Humanos y la colectiva, y queríamos hablar para que él nos solucionara la situación, no solamente de nosotras, de todas las compañeras. Evidentemente nos dijo que sí porque había medios de comunicación y eso fue en agosto, inicios de semestre, ya estamos terminando el semestre y es hora que no nos atienden. Nos puso como pretexto, por ejemplo, es que
tembló, ¿no? Entonces no puedo atenderlas porque tembló. Cosas del tipo, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la simulación. La situación de violencia que se vive en la universidad es gravísima. Ya les decía yo de este alumno que tiene 7 denuncias públicas por violación, está denunciado 4 veces, es un depredador sexual que lo tienen incluso conviviendo con alumnas de segundo semestre, ¿no? Y a las autoridades universitarias no les importa. Entonces, la situación de violencia es muy grave. Actualmente con las autoridades universitarias están realizando proyectos que solamente aportan a la simulación, ¿no? Que justamente como estos talleres o estos cursos de acoso sexual que los están dando personas denunciadas de revictimizar y vulnerar compañeras, ¿no? Buscan la legitimidad feminista, no de nuestra colectiva, que somos las que hemos visibilizado toda esta violencia. Ay, perdónenme. Buscan la legitimidad de colectivas feministas que estén como en la línea institucional y estén de acuerdo con sus acciones, ¿no? Lo cual es muy triste. Por otro lado, sigue la violencia contra mujeres y menores de edad de la universidad, lo cual también es muy grave. No hace mucho, hace algunos meses, abusaron sexualmente de otra compañera de las preparatorias de UAM. Es una compañera que es menor de edad, fue un maestro que abusó sexualmente de ella. La directora de la preparatoria revictimizó y vulneró a la compañera, y luego la mandó con una psicóloga que le hizo un peritaje psicológico que nunca estuvo autorizado por absolutamente nadie, y en este peritaje psicológico le preguntó que cómo iba vestida, que si llevaba la falda ese día. Le hizo comentarios del tipo como, pues solo espero que no vayas a caer en una depresión y te vayas a suicidar, ¿no? Entonces, actualmente sigue estando esta violencia muy fuerte en la universidad. Y bueno, nosotras, para dar una visibilidad efectiva, lo hemos hecho a través de 4 ejes: la sororidad, la organización, seguridad y levantar la voz. Entonces los voy a explicar brevemente porque creo que ya casi me termina el tiempo, o ya se me terminó más bien. La sororidad, el que podamos estar trabajando con una perspectiva feminista, que todas compartamos esta perspectiva feminista, que sea un interés colectivo, que todas tengamos el interés de que se resuelva esta situación para todas, no nada más para mí, porque eso justamente es lo que tiene el pacto patriarcal. Mis intereses son lo que me importa, ¿no? Yo lo cuido a él porque él sabe cosas de mí, no porque me interese él. Entonces, el interés colectivo como parte de la sororidad ha sido muy importante, y también alzar la voz por todas, no solamente por mí, no solamente por mi caso, por todas, incluso por las compañeras que no pueden salir a levantar la voz por miedo a represalias. También dentro de la organización, el trabajo en equipo ha sido muy importante. Esto no es algo que nada más pueda hacer una sola persona. Redes de apoyo, en nuestro caso, han sido colectivas de otras universidades y también colectivas de Morelos, y tener estrategias claras, que es lo que estamos buscando. También la seguridad ha sido algo muy importante, los asesoramientos legales, incluso hasta para redactar un protocolo ha sido muy importante para nosotras. Entonces, y saber qué es lo que podemos decir, qué es lo que no podemos decir, y todas esas cosas ha sido como uno de nuestros puntos de seguridad. Volverlo público también nos parece que es algo que nos da seguridad, porque si empezamos a luchar y nadie sabe y nos sucede algo, pues nadie va a saber por qué. Entonces, volverlo público ha sido una parte de nuestra seguridad, y también ir en contra de un sistema y no de una persona. Estamos denunciando a la universidad y también a autoridades universitarias. No estamos denunciando a las personas, estamos denunciando que no están realizando bien su trabajo, y estamos denunciando todo el sistema, pero no nos estamos yendo, estamos resultando incómodas, pero no al grado de ser tan incómodas que seamos una piedra en el zapato de alguien y que nos quiera desaparecer, ¿no? Entonces, parte de nuestra seguridad ha sido atacar a un sistema, atacar a todo el sistema. Y bueno, levantar la voz genera incomodidad. El apoyo de medios de comunicación ha sido sumamente importante, se han portado muy bien con nosotras, nos han replicado nuestra voz, y la exposición constante de la violencia de diferentes maneras también ha sido importante. Entonces,
Esto es un poco de la experiencia de resistencia y de la violencia que se vive en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espero que si hay compañeras tanto de las universidades participantes como de otras universidades que escuchen esto, solamente que la resistencia y levantar la voz es muy importante ante las violencias que vivimos y que estos tratamientos no son normales. El tratamiento a la violencia que llevan las universidades no está bien y es violencia institucional y hay que denunciarla y hay que levantar la voz. Entonces, por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo el espacio, agradezco mucho que nos escuchen y que nos abran espacio para compartir estos mensajes que a veces no quieren ser escuchados, pero que son necesarios. Muchísimas gracias. Entre los errores, entre los detalles técnicos, pues se nos fue el tiempo y yo solamente invitaría a una reflexión que se ha hecho desde las colectivas feministas. Si el tema te incomoda, revisa que no seas parte del tema, ¿no? No sé si tengan preguntas, dudas. Yo quería hacer una última reflexión, pero yo creo que la publico después en algún lado. No sé si ustedes tengan dudas, aprovechemos que están nuestras invitadas y es el momento. Si hay alguien que quiera participar. La doctora Lupita. Gracias, doctora. Pues yo solamente felicitarlas a las tres, son voces que hay que escuchar porque ahorita la universidad está en un proceso de cambio, de transición y creo que esto va a ser fundamental para que desde las políticas públicas, pero también desde la acción, ¿no? De la revisión de los currículums, de la revisión de las experiencias, de la organización de los colectivos, empecemos a mirar a nuestra universidad también desde otro ejercicio crítico, ¿no? O sea, la Universidad Pedagógica Nacional también está en este debate, también está planteando la cero tolerancia, pero también enfrentamos problemas. Yo les agradezco muchísimo y solamente pues si nos pueden proporcionar, ya vimos la página, ya nos inscribimos, ya les dimos like y de alguna manera también pues que nos tengan en contacto con los avances de sus trabajos, sus investigaciones, la compañera de Morelos, pues información que también, ¿no? Podamos nosotros replicar como profesores de la universidad. Y muchísimas gracias. Bueno, buenas, no sé si sean días o tardes, compañeras y compañeros, pues agradecer la excelente exposición y la denuncia que hacen desde Morelos, que es muy importante. O sea, el asunto de la universidad, diríamos que debería ser de vanguardia y de crítica, pero como vemos en Morelos, en la UNAM, en la UAMX, en muchos lados, pues está atravesado por este sistema de violencia institucional. Hemos visto en la semana, uno de los maestros denunciaba, el maestro Imás, la violencia pues que se ejerce sobre las jóvenes en los SHs, en la UNAM, etcétera. Y entonces él se lamentaba de que siendo la universidad pues la máxima casa de estudios, digamos que es la UNAM, pues se replica en todas las instituciones. Y que la universidad, exactamente como dice la compañera de Morelos, pues simula pues ciertos avances, pero que en realidad pues es un tema estructural de toda la universidad. Entonces, hacer esos avances desde la perspectiva de género en los planes, en la vida cotidiana, desde la perspectiva de las y los estudiantes, pues es muy importante, porque ahora pues se denuncia la violencia sobre las estudiantes, pero hay violencia sobre los maestros, sobre los estudiantes, etcétera. Entonces, esto implica, como diría el Kuhn, ¿no? El Tomás Kuhn, un cambio de paradigma, o como lo diría, yo diría que necesitamos un cambio de paradigma, como lo planteaba Copérnico, ¿no? Porque estamos en esta transición y estamos como en esa fase del renacimiento, ¿no? O sea, buscar las evidencias de que esto es así, racionalizar estas evidencias
y actuar de otra manera. Entonces la universidad tiene esa gran responsabilidad. Tenemos esa gran responsabilidad, pero muchos simulamos pues ir también en la ola. Entonces necesitamos precisamente, como dirían algunos pedagogos, pues concienciarnos, ¿no? Para cambiar nuestras actitudes, nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo. Muchas gracias. Gracias. Si no hay más participaciones, voy a terminar con un mensaje mucho más amplio, pero voy a cerrar con esto. Que la educación sea una vía para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Que los espacios mixtos como este apuntalen hacia enclaves coeducativos. Que logremos construir escuelas que hagan de la interseccionalidad una herramienta para el diseño de programas, interacciones en los cuales las mujeres nos sentamos seguras. Pues muchas gracias por su atención y le cedo la palabra a la maestra Alaide. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Les pido un fuerte aplauso para nuestra moderadora y para nuestras ponentes. Creo que estos temas son relevantes y prometemos darle continuidad, que no solamente sea en una fecha conmemorativa, no solamente en esta semana, incluso las y los invitamos a continuar con las actividades que se tienen planeadas todavía para el día de hoy. Y le voy a pedir a nuestra autoridad, al maestro Rubén Quintana Colín, que nos haga el favor de hacer la entrega de las constancias a nuestra moderadora y a nuestras ponentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues a nombre de nuestra Universidad Pedagógica, la Unidad 151 Toluca, queremos agradecer, la verdad es que la participación precisamente de nuestras tres ponentes que el día de hoy pues atendieron y con mucho gusto vinieron a nuestra casa de estudios, ya también la segunda ocasión, ¿verdad? Esperemos que no sea una primera o segunda ocasión, sabemos que este tema es necesario, es urgente y qué mejor que en la pedagógica, donde con nuestro lema Educar para Transformar y que atinadamente me gustó mucho el lema, bueno, exactamente educar para no violentar, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos llevando a cabo pues esta mesa redonda, como comenta la maestra Alaide. Les invitamos también porque en la tarde tenemos otra actividad. De igual manera se va a sintonizar en Zoom. Mañana también tendremos otra actividad. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, quisiera hacer la lectura de una constancia y hacer la entrega a nuestros ponentes. Dice de la siguiente manera: en la parte superior están nuestros logos institucionales. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, hace constar que la doctora Claudia Elisa López Miranda participó como ponente de la mesa redonda, la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo, como parte de la jornada acción Educar para no violentar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Toluca, Estado de México, 25 de noviembre de 2022, Educar para Transformar. Bueno, lo firma la doctora Erika González de Salceda, encargada del despacho de la dirección de nuestra UPN. Y de igual manera, le vamos a hacer la entrega a la maestra María Guadalupe López Cepeda y también que nos sintoniza en Zoom, que está en Zoom, a Sai H. También las tres ponentes, a quien queremos agradecerle. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Pues bueno, los invitamos a incorporarse a las demás actividades el día de hoy y el día de mañana. Agradecemos su tiempo a todos y nos vemos a la próxima. Gracias también a quienes están a Zoom, a SAIH. Esperamos mantener comunicación. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades a todos por la actividad. Gracias, maestra Ale. Un saludo hasta Jilotepec. Deben de saber que, pues bueno, estamos conectados con varios compañeros de las sedes regionales. Un fuerte abrazo a todos. Saludos. Gracias. Felicidades. Educar para Transformar, Universidad Pedagógica Nacional.